Información de último minuto. Vamos a otras noticias porque el Tren de Aragua es una organización criminal que opera en Colombia y así lo reafirmó el canciller encargado de Colombia, Luis Alberto Murillo, consultado por NTN 24. Sus declaraciones se conocen luego de que el canciller, en cambio del régimen de Venezuela, dijera que esa peligrosa organización criminal es una ficción mediática. El jefe encargado de la diplomacia colombiana también habló sobre los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para resolver la presente crisis entre México y Ecuador. Las declaraciones desde la sede general de la ONU en Nueva York y el informe lo tiene Alejandro Rincón. Muy buena tarde, Alejandro. Hola Enrique Andrea, una buena tarde para todos. Esas declaraciones del titular encargado de Exteriores del gobierno de Colombia se suma a otras reacciones que ya habían surgido más temprano de la titular de Exteriores de Chile, Carolina Toá, uno de los países más afectados por el Tren de Aragua. La titular de Exteriores chilena aseguraba que esas declaraciones del canciller del régimen de Nicolás Maduro son un insulto para los pueblos latinoamericanos. Y en ese contexto, NTN 24 preguntó directamente al jefe encargado de la diplomacia colombiana, ¿es o no una ficción mediática el Tren de Aragua? Y esta fue su respuesta. La organización que opera en Colombia, denominada el Tren de Aragua, es una organización que estamos combatiendo de manera decidida. Nosotros combatimos todas las redes criminales que tienen presencia en el gobierno, en el territorio colombiano, y este gobierno se ha caracterizado por eso. Y tenemos mucha cooperación en la región frente a estas redes. Cada gobierno la caracteriza de una manera o de otra, de pronto le asigna nombres distintos, pero simplemente a nosotros hemos sido claros que dentro del territorio nacional, obviamente que tenemos una lucha frontal contra lo que en Colombia denominan las fuerzas de seguridad del Tren de Aragua. En principio, y que quede muy claro, el jefe encargado de la diplomacia de Colombia desmintió, sin mencionar directamente, esas declaraciones hechas por el encargado de Exteriores del régimen de Nicolás Maduro. Adicionalmente, esa reacción tiene un valor adicional en la medida en que él mismo, Luis Alberto Murillo, el canciller encargado de Colombia, estuvo allí sentado al lado cuando ese funcionario del régimen venezolano aseguraba que el Tren de Aragua es una ficción. Y como ha quedado claro, existe y opera en Colombia. Esa declaración, entre tanto, surgió también en el contexto cuando le consultamos directamente al canciller encargado de Colombia, pues por la expectativa a nivel regional que existen, por los esfuerzos que están adelantando distintos gobiernos de la región para tratar de dirimir lo que es actualmente una crisis muy grave entre los gobiernos de Ecuador y de México. En ese contexto, ¿cuál es la postura de Colombia? ¿Con qué espíritu, por ejemplo, se van a enfrentar las reuniones de las próximas horas, incluyendo una virtual considerada clave para pues el diálogo regional para tratar de dirimir este asunto? Y esto fue lo que nos contó el canciller encargado de Colombia. Se debe presentar como nos ha dado la instrucción el presidente Petro, una solución latinoamericana que permita un escenario de entendimiento entre las repúblicas hermanas de México y Ecuador. Pero lo que estamos ofreciendo son los buenos oficios de Colombia y de la comunidad latinoamericana para poder superar este hecho que ha impactado muy negativamente a la región. Por el momento los dejamos con dos elementos de contexto muy importantes por tener en cuenta para el transcurso de la tarde y de la semana. Como lo acababan ustedes de escuchar, el objetivo del foro de la CELAC es que sirva como un lugar para que haya una solución latinoamericana a la crisis entre Ecuador y México, en la medida que existen otros foros como Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, pero pues desde el grupo de CELAC se buscará que haya una solución latinoamericana a la crisis entre estos dos países. Entre tanto, el gobierno de Colombia estará representado por su vicecanciller Elizabeth Taylor-Jay, quien estará presente en esa sesión que se ha convenido de manera virtual. Lo que anticipan nuestras fuentes es que el mecanismo de CELAC pudiera llegar a acordar o no una declaración conjunta y que pudiera darse en algún punto de esta jornada frente a esta grave crisis entre Ecuador y México. Reportamos para ustedes en vivo desde la Secretaría General de Naciones Unidas en Nueva York. Sí, señor. Gracias, Alejandro, por ese reporte.